La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos muy agradecidos con el Señor porque el día de ayer esperábamos tormenta de agua y hielo y no llegó, por lo menos a nuestra área, así es que gracias al Señor por ello. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza al Señor con palabra de oración. Bendito Señor, gracias te damos porque nos permites reunirnos una vez más. Gracias porque a pesar de que había pronóstico de hielo y lluvia fuerte, Señor, finalmente no llegó. Y Señor, nos has dado un domingo soleado. Gracias, Padre Celestial. Gracias por estas instalaciones que tú nos das y por el aire acondicionado también, Señor, y la calefacción, porque nos podemos reunir, Señor, a gusto, sin estar preocupados de las inclemencias del tiempo. Padre, agrádate de estos cantos que vamos a entonar en este momento. Escucha nuestros corazones, que cada uno de nosotros te quiere alabar y exaltar. Te amamos, Señor, y te agradezco todo esto. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y todos juntos la repetimos. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas. Alabado sea nuestro Señor Todopoderoso. Puestos de pie, hermanos, vamos a repetir el verso del mes que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, o si usted quiere, usted lo tiene en su pantalla. Y por favor, si le ayudas, por favor, la hermana. Ya está lista la hermana, Graciela. Todos juntos, hermanos, dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y así, hermanos, con ese espíritu, que tengamos la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 31 del 1 al 5. Lo repetimos también todos en voz alta juntos. Dice así la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo,
Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermosa lectura bíblica, hermanos, hermosa. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Hermoso canto, Cordero de Dios, heme aquí. Espero que usted así le hable al Señor y le diga, Señor, estoy aquí. Y los niños pueden pasar a su clase, por favor. En lo que los niños pasan a su clase, usted abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 8. Les dije que íbamos a estar un tiempo en Romanos y es bueno que estemos estudiando los Romanos, ya que los Romanos, la carta a los Romanos o el libro de los Romanos, como lo quiera ver, está considerado la constitución de los cristianos. En él podemos encontrar bastante doctrina, por lo tanto es bueno que con frecuencia lo revisemos. En esta ocasión le he puesto a la predicación, no hay condenación. Ese es el título que le he puesto. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11, para nuestros amigos que nos están viendo por primera vez y que no nos conocen. Mi nombre es Edgar Velasco. Usted está viendo el servicio de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en la iglesia en la ciudad de Aurora, en Illinois. Y yo trato de utilizar siempre una Biblia Reina Valera versión 1960. Dice así la palabra del Señor. Solamente voy a leer los primeros 2 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú nos das tu hermosísima palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no eres un Dios desconocido. Esto quiere decir que no eres un ídolo, sino que, Señor, tú te has dado a conocer, te presentaste con grandes prodigios, grandes milagros. Durante toda la historia te has presentado. Y no solamente eso, tú has dejado tu palabra, la Escritura, para que nosotros te conozcamos claramente. Todos los demás ídolos, Señor, solamente son eso. No tienen boca o tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen piernas y no se mueven, dice tu palabra. Pero tú eres el único, Señor, que nos has dado tu hermosa palabra para conocerte. Queremos conocerte mejor esta tarde, Señor. Queremos que tú actúes en nuestra vida, que tú actúes en nuestro corazón y en nuestro actuar diario, Señor. Queremos demostrar, Señor, que somos hijos tuyos y por eso te queremos conocer. Te suplico que el Espíritu Santo obre en nosotros el día de hoy, que abra nuestro corazón, que escriba libremente en él y en nuestra mente. Y Padre, que sea Él quien traiga el mensaje. Úsame a mí solamente, Señor, como una herramienta. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la honra y el poder a ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Es que nosotros encontramos esta porción y en estos 2 primeros versículos que les acabo de leer, nosotros podríamos abarcar, pero muchísimo tiempo, hermanos. Es que vamos a tratar de estudiarlo y vamos a tratar de entenderlo claramente. El apóstol Pablo dice, ahora pues, recuerde que cuando nosotros encontramos una frase como esta en la Biblia, nos estamos refiriendo a lo que ya acabamos de leer, que fue lo que en el capítulo 7 nos explicó. Usted recuerda que ya la ley no tiene poder sobre nosotros, que estamos muertos al pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, es como si él continuara diciendo, ¿verdad? Por lo que les acabo de decir, y continúa con este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí nos vamos a detener. Ahora pues, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este versículo, esta parte de este versículo, en algunas ocasiones se ha convertido en algo controversial dentro de los cristianos. Porque algunos cristianos piensan que porque este versículo dice que ya no hay condenación, entonces el Señor ya no nos castiga a nosotros. Y dicen, es que ahí dice que ya no hay condenación. Hermanos, yo quiero que usted
entienda con claridad a lo que se refiere. Cuando dice que ya no hay condenación, es cuando usted ya fue a través de un juicio, ¿verdad? Usted ha estado en corte, seguramente, la gran mayoría de nosotros hemos estado en la corte, ya sea por una infracción de tránsito o por alguna circunstancia mayor, pero vamos a pensar que usted estuvo por una circunstancia de tránsito. Usted no ha sido condenado mientras usted no va a la corte, ¿verdad? Usted está esperando, y cuando usted va y habla con el juez le pregunta, ¿cómo te declaras, culpable o inocente? Y usted ya dice, bueno, me declaro, vamos a suponer que usted se declara inocente. El juez le pregunta, ¿por qué te declaras inocente? ¿Cuáles son? Y todo esto. En todo esto usted no ha sido condenado. Usted está siendo acusado de algo que usted hizo. Ahora, cuando el juez dice, yo creo y te declaro culpable, tienes que pagar los 150 de la multa o 300, lo que sea, estás declarado. En ese momento es cuando se está dando la condenación. Esa es la condena. La condena puede ser que el juez lo condene a la libertad, que le diga, no, creo que eres inocente. Inocente, esa es la condenación. Tuvo que haber un juicio para que hubiera una condena, ¿me entiende? Por lo tanto, ¿a qué se refiere entonces que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Es al individuo cuando llega enfrente del Dios Todopoderoso, después de que se separó de su cuerpo y ahora el espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor, y ahí es donde va a pasar ese proceso. El proceso de decidir si es inocente o si es culpable, y se va a dar la condenación, ¿verdad? Para los cristianos no hay una condenación de culpabilidad, porque también nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de condenación, normalmente nosotros inmediatamente entendemos que es para dar una decisión de culpabilidad. Para los cristianos verdaderos, tengo que aclararle esto, hermanos, para el cristiano verdadero ya no hay una condenación de culpabilidad, no hay nada que temer. El apóstol Pablo nos quiere enseñar esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que toda su vida se la pasan dudando si serán salvos o no. Si serán salvos o no. Y quieren hacer lo imposible. Hermano, usted tiene que estar consciente de su honestidad delante de Dios. Tiene que usted estar consciente de cómo fue que usted se entregó a Cristo. Y también tiene que usted ser honesto de saber si Cristo realmente ha hecho cambios en su vida. Todas estas cosas le tienen que usted llevar a tomar la decisión de saber si verdaderamente Cristo mora en usted. Aparte de todo esto, el Espíritu Santo que ahora mora en usted es el que le hace que usted sienta si es salvo o no. Él es el que le está, en pocas palabras, Él es el que le está haciendo a usted que usted se pregunte si usted es salvo o no. Ahora, usted me escuchó que yo le dije para los verdaderos cristianos. Para los verdaderos cristianos. Porque, hermanos, las iglesias hoy en día, tristemente, están llenas de individuos que dicen ser hermanos en Cristo, dicen seguir a Cristo, pero que no hacen absolutamente, sus vidas no van de acuerdo con el Señor. Le voy a poner un ejemplo. No necesariamente son personas que andan robando o que andan por ahí haciendo cosas indebidas. No necesariamente son ese tipo de personas. Son personas que van a la iglesia, y algunos de ellos están en los púlpitos, ¿verdad? Predicando como pastores. Son personas que van a la iglesia y que escuchan y tienen una vida, vamos a decir que aparentemente es de cristianos. Pero cuando se viene el momento en que ellos tienen que tomar parte en una decisión en la que se va a dar a conocer su posición delante de muchas personas, es ahí donde ellos se dan a notar. Le voy a poner un ejemplo. Por muchos años el tema del aborto ha sido un gran problema en los Estados Unidos, ¿verdad? Y decimos, bueno, el cristiano debe de estar a favor de Dios.
y debe de asimilar y debe de darle soporte a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la vida es dada ¿por quién? Por Dios. Dios, en la Biblia nos dice que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, que desde que antes que nosotros, el Señor ya nos había entretejido y ya sabía de nosotros. Entonces, por lo tanto, somos creación de Dios. ¿Yo debo de estar entonces a favor del aborto o no? No, porque yo estaría en contra de Dios. Le voy a explicar, porque tal vez usted se está confundido. ¿Por qué? Porque yo diría, Señor, yo te amo y estoy dispuesto a obedecerte en lo que tú me dices. Pero eso del aborto, Señor, yo no estoy de acuerdo. Tú das la vida, pero yo quiero que la quiten. Ahora ya me entendió. Eso no es así, ¿verdad? Dice, Señor, tú le diste la vida, yo estoy contigo. Yo estoy de acuerdo. Y todos los que estamos vivos estamos de acuerdo que nuestra mamá, y muy contentos que nuestra mamá no abortó. Yo estoy feliz de que mi mamá no abortó. He podido vivir estos ya casi 100 años, ¿no? ¿Verdad? Ya, porque no abortó mi mamá. Y sin embargo hay tantos niños, personas que no se les dio esa oportunidad. ¿Ok? Entonces nosotros, estas personas cuando dan a conocer este punto y lo pelean dentro de las iglesias y se enojan cuando el pastor dice algo como lo que yo acabo de decir. Entonces, ¿esos hermanos realmente, verdaderamente son cristianos? ¿Verdaderamente están por la causa del Señor? Entre este está otro tema también actualmente, ahora ya puedo hablar un poco con más de libertad acerca de esto, el de los matrimonios de personas del mismo sexo, ¿verdad? Igualmente, hay personas dentro del cristianismo que dicen y lo pelean, que está bien, cuando el Señor nos dice claramente, y usted lo ve que la palabra dice claramente que esas personas no entrarán al reino de los cielos. Él no lo aprueba, no lo prueba. Entonces, cuando todo esto se da, estas personas se dan a notar. Yo pienso, hermanos, con mis reservas, ¿verdad? Que hay personas infiltradas en las congregaciones que incluso en algunas ocasiones causan división con este tipo de pensamientos. Porque empiezan a acercarse con un hermano, empiezan a acercarse con otra hermana y le empiezan a platicar sus puntos de vista y luego con los jóvenes y al rato ya está la congregación dividida. Y en lugar de ser una unión, ¿verdad? Que sirve al Señor y es el aborto lo mismo. Hermana, ¿es que tú no crees que nosotras como mujeres tenemos el derecho de decidir qué hacer con nuestro cuerpo? Porque ellos tienen que decir. Y entonces le empiezan las hermanas, no, sí, creo que están abusando de mí. Yo creo que, pero hermanos, no nos podemos detener un momento a pensar que efectivamente es la decisión de cómo maneje su cuerpo cada quien. Pero precisamente en eso está la responsabilidad. Si yo es mi decisión, yo entonces voy a decidir no hacer lo que hace que los niños vengan. No tengo por qué tener relaciones si no estoy casada, o si no quiero tener niños, o si las quiero tener, ¿por qué no actúo responsablemente y uso todo lo que la ciencia ahora ha creado para que una mujer no se embarace? ¿Se da cuenta? Pero empiezan a meterle esas ideas a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, y al rato está ya la situación dividida. Por eso pienso que hay cristianos que se dicen cristianos, que realmente no están del lado del Señor. Realmente no están del lado del Señor. Entre eso hay varias otras circunstancias. Entonces, esas personas, tristemente, cuando estén enfrente del Señor, van a ser de aquellos que el Señor les va a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Fíjese qué horrible. Se la vivieron en la iglesia toda la vida. Pero al llegar enfrente del Señor van a encontrar que sus nombres no habían sido escritos en el libro de la vida, porque ellos realmente no habían tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y ese es el punto de esta primera frase. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Entonces es específico, hermanos. Si usted sabe
y que usted no está viviendo de acuerdo a lo que Cristo manda, de acuerdo a lo que Cristo demanda de usted, usted entonces tiene que pensar si hay condenación para usted. Porque el versículo es claro, no hay condenación, ya le expliqué de qué. La condenación es de si usted va a estar enfrente del juez y usted va a ser declarado culpable o inocente. Si usted es condenado al infierno, es porque su libro no se encontró en el libro de la vida eterna. Y solamente hay una razón por la que usted, su nombre no puede ser encontrado en el libro de la vida eterna. Y esa única razón es porque mientras usted estuvo en vida, usted, fíjese bien, la decisión fue de usted, tomó la decisión de decir, no, bueno, no, eso no es para mí. Yo no acepto a Cristo como Salvador. No, la religión es para mí, yo no quiero saber de eso. Eso es para aburridos. No, a mí no me hables de eso. Y ni siquiera se dieron el tiempo de analizar, ¿verdad? Ni siquiera se dieron el tiempo. Por eso es que yo le decía que este versículo, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la condenación de la que le acabo de hablar y un castigo? Le voy a poner como ejemplo el joven de que fue encontrado adulterando con la esposa de su papá, ¿verdad? Queremos entender que no era su mamá, era su madrastra o la esposa de su papá. Y era parte de la congregación. Y el apóstol Pablo dice que cómo han tolerado tal cosa. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Escuche bien. Sea entregado a Satanás quiere decir, déjenlo que viva en el mundo, que se vaya al mundo, que Satanás lo acabe, pero que su espíritu se salve. Él había tomado una decisión verdadera de servir a Dios, pero ahora el castigo va a ser ¿qué? La destrucción de su carne por Satanás. ¿Hay un castigo? Hay castigo. Dios castiga, nosotros lo vemos a través de la Biblia. Dios castiga. ¿Cuántas veces Dios no castigó a su pueblo escogido? Muchas veces. Entonces no confunda la descripción de la condenación con la de castigo. Con la de castigo. Yo pienso que en algunas ocasiones, más bien todo el tiempo, el Señor nos castiga a través de dejarnos pasar por las consecuencias de nuestros actos. A través de dejarnos pasar por las consecuencias. El Señor dice, ok, estuviste 10 años viviendo en infidelidad, por así decirlo. Y quieres que ahora que te arrepientas, yo inmediatamente cambie la mente de tu esposa, la mente de tus hijos y que todo quede en el pasado. No, hay ciertas consecuencias. Probablemente te quedaste sin dinero, ¿verdad? Lo invertiste todo con quien andabas. Probablemente, no sé, te apuñalaron porque te cachó el esposo, o no sé, ¿verdad? Y ahora sufres de que te duele la herida, lo que sea. Son consecuencias de haber vivido en el pecado. Y creo que en algunas ocasiones el Señor usa eso como castigo. Al pueblo de Israel, ¿por cuánto tiempo lo dejó caminando en el desierto? Porque no creyeron que les iba a entregar la tierra prometida. 40 años. 40 años de castigo, hermanos, y no vieron la tierra prometida. Dijo, van a morir en el desierto, y ahí murieron. Es que quiero que entonces que le quede claro. La condenación que no hay para el verdadero cristiano es en el tribunal, en el juicio para la salvación eterna. Castigo, sí enfrentamos ciertos castigos en vida. Sí enfrentamos ciertos castigos. Es que el apóstol Pablo nos dice, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que ya no hay ninguna condenación y aclara para los que están en Cristo Jesús. Eso es importante, hermanos. Para los que están, es un tiempo presente. Si usted lo quiere ver como un tiempo presente progresivo, usted todo el tiempo está en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne. Ahora, el apóstol Pablo nos hace a nosotros entender que hay formas en las que nosotros podemos saber, si usted quiere, acerca de otros, pero más bien vamos a enfocarnos en nosotros mismos.
en saber si yo estoy en Cristo Jesús. ¿Cómo yo sé si estoy en Cristo Jesús? Porque no ando conforme a la carne. Fíjese usted, porque los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no están en Cristo Jesús se dejan llevar por las cosas de la carne. Ah, ¿verdad? ¿Se da cuenta que tanta doctrina tan importante nos da el Señor a través de su palabra? Pero cuando yo me dejo dominar por mi carne, que es dejarme dominar también por el pecado, ¿estoy viviendo como si estoy en Cristo Jesús? No, ¿verdad? Pero ¿qué hay si, por ejemplo, vamos a pensarlo de esta manera, yo peco, ¿verdad? Yo peco. Y vi a alguien y lo deseé con mi mirada. Y el Señor dice, eso es pecado. Y de momento lo dejo pasar. Pero cuando estoy en mi estudio bíblico, cuando estoy en oración, me acuerdo de aquello que hizo y me siento tan culpable. Y le digo, Señor, perdóname. Eso es Cristo obrando en usted. El Espíritu Santo está obrando en usted. Y le llama y le hace saber, eso que tú estás pensando no está bien. Arrepiéntete delante del Señor. Y entonces uno va, Señor, me arrepiento porque hice esto. Al Señor le puede decir usted su pecado de nombre. Dígale lo que hizo. Él lo sabe de todos modos, pero Él quiere ver su honestidad. No le digo que usted se pare en medio de la congregación y diga, hermano, yo quiero confesar. No. Ni tampoco me venga a ver a mí, ¿verdad? Si viene a verme a mí, yo voy a orar con usted, pero no tiene que decirme su pecado. Le voy a decir por qué. Porque sigo siendo humano. Y puedo llegar a tener cierta forma de pensar acerca de alguien, porque soy humano y soy pecador. No he pasado todavía por la santificación total hasta que llegue con mi Señor. Entonces sí, venga a ver conmigo, oramos juntos, oraré por usted, pero su pecado confiéselo al Señor, confiéseselo al Señor. Y hay pecados que yo le recomiendo que ni se los confiese a su esposa ni a su esposo, porque va a provocar una situación matrimonial terrible. Es suficiente con que usted sepa que usted hizo mal y le está pidiendo perdón al Señor y trabaje en tratar de evitarlo. Así es que, ¿quiénes son los que no están así? Los que no andan conforme a la carne, ellos son los cristianos, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabe usted si usted está en el Espíritu? Fíjese bien. Es cuando usted, lo explicaba el viernes, constantemente, si usted, no le voy a decir que todo el tiempo, 100% del tiempo, ¿verdad? Pero le voy a decir, 90% del tiempo usted está pensando en cosas espirituales. Cuando usted está en el tráfico y ve que por ahí, Señor, te pido que nos proteja, Señor, mira, acabo de ver esto, que no nos vaya a suceder. Te pido por esa persona que acaba de tener el accidente, aquellos que se les acaba de descomponer el carro, Señor, que te lleguen a conocer como Salvador. Usted se empieza a pensar de una manera similar. Señor, yo no sé bajo qué circunstancias se encuentran mis hijos en este momento en la escuela. Especialmente cuando usted se le viene a la mente a alguien, hermano. El Espíritu Santo lo está instando a usted a que usted ore en ese momento. Ore por esa persona. Estoy de acuerdo, usted no sabe cómo va a orar, pero usted puede orar de esta manera. Señor, estaba yo trabajando, tú lo sabes, y se me vino a la mente la hermana, el hermano fulano. No sé si está pasando por una circunstancia difícil, pero te pido que cualquiera que sea la situación por la que está pasando, tú obres en su vida. Que él pueda ver tu reflejo en su vida. De esa manera usted, alguien que está en el Espíritu, no se llena con la música del mundo. Alguien que está en el Espíritu también se quiere llenar de una música que le alimente espiritualmente. Alguien que está en el Espíritu no le llama tanto la atención ir a un bar o ir a una fiesta de donde va a haber bebida o ir a uno de esos antros donde las mujeres o hombres se desvisten. No le llama. Porque esta persona está buscando lo espiritual. Dice, no le llama, simplemente dice, no, eso no es para mí.
Mejor me voy a casa y estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, o si vivo solo, me voy a estudiar a la palabra, o voy a ver algunos videos cristianos, o tal vez una película cristiana. Pero piensa en cosas espirituales, hermano. Piensa en cosas espirituales, ¿verdad? Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, vean usted. Porque la ley del Espíritu, ahí hacemos una pequeña coma que no está ahí en la escritura, ¿verdad? La estoy haciendo para poder explicar bien. Entonces, ¿cuál ley es? La ley del Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, el que vive de acuerdo a lo espiritual, el que está en Cristo, ese que dice que es un espíritu de vida. Es un espíritu de vida. Nosotros llevamos un espíritu de vida. Aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador, desafortunadamente, por su decisión o por lo que sea, ellos no llevan el espíritu de vida. Usted y yo, antes de venir a Cristo Jesús, llevábamos una túnica, ¿verdad? En algunas prisiones del mundo se les pone un uniforme especial a aquellos que están sentenciados a muerte. Y todos los demás presos saben que hay unos que ya son sentenciados a muerte y unos que no. Usted y yo, y todos los que no habíamos conocido a Cristo como Salvador, llevábamos ese uniforme, sentenciados a muerte. ¿Cuál muerte, hermanos? Ser lanzados al lago de fuego eterno en cuanto entregáramos el cuerpo. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia habla del pecado y de los pecadores como muertos. Muertos. Éramos muertos. Pero cuando venimos a reconocer que el Señor Jesucristo murió por mí y me llegó tanto que me arrepentí, y en ese momento estaba tan arrepentido y me acordaba de aquellos pecados que hice, y ya no me acordaba con orgullo de lo que hice, sino me acordaba con pesar y lágrimas. En ese momento, ahora el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo vino a morar en mí, y ahora es un espíritu de vida. Ya no llevamos más el uniforme de muertos, de sentenciado a muerte. Ya no, hermano. Ahora llevamos una túnica resplandeciente que dice listo para el reino eterno, ¿verdad? El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué hermoso es saber que ya, aunque yo voy a morir, sea de un infarto, sea atropellado, sea balaceado, apuñalado, como me muera, como se muera este cuerpo, mi espíritu ya va a estar vivo por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que hace una gran diferencia entre un verdadero cristiano cuando enfrenta la muerte y alguien que tiene muchas dudas acerca de cómo vivió su vida. He estado en funerales, varios funerales, pero uno que me agradó bastante, el hermano Eliseo conoció al hermano Koffer. Él daba clases de matemáticas en uno de los colegios de por aquí. Y cuando falleció él, en su funeral, sus hijos estaban cantando himnos. Y pasaron a cantar varios himnos y toda la gente daba testimonio de cuántas cosas hermosas había hecho él en su vida. De hecho, algunos científicos, creo que algunos famosos, él les enseñó cómo aprender matemáticas. ¿Se da cuenta? Y siempre, decía él, que la razón por la que les enseñaba, número uno, era porque ganaba dinero enseñando matemáticas, y número dos es les pedía que si les podía hablar del Señor mientras les enseñaba. ¿Se da cuenta? Hay una alegría diferente cuando usted sabe y los que lo rodean saben a dónde va, a dónde fue. Es completamente diferente. Entonces ya no tiene poder, ¿verdad? Porque ahora estamos libres. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne,
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Vamos a ir separando el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, fíjese bien, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Darnos la salvación. Eso era lo que era imposible por la ley. Ahora, nos dice por qué era imposible por la ley, fíjese bien. Por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que por nuestra carne pecaminosa no podíamos cumplir con la ley. Siempre le íbamos a fallar. Había uno o dos, a lo mejor uno decía, estoy bien cerca, ya no, entonces ya estaba fallando en ser vanidoso, ¿verdad? O probablemente decía una mentira, que por cierto, hermanos, mentir es uno de los pecados más comunes, más comunes. Hay gente que miente solamente por mentir, nada más por mentir. No hay ninguna razón, no va a obtener ningún beneficio, está en una conversación y miente. Y dice uno, ¿qué razón había de mentir en esto? ¿Verdad? No hay. Miente nada más por mentir. Entonces nos dice la palabra, nuevamente, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era muy fuerte, pero al ser fuerte era débil. ¿Por qué? Porque nadie la podía cumplir. Nuestra carne la hacía débil. Eso es a lo que se está refiriendo, porque nosotros siempre vamos a dar lugar en un momento u otro a la carne. Por cuanto era débil por la carne. Entonces, por cuanto era débil, aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo fue que Dios decidió, por qué decidió enviar a su Hijo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿a quién envió entonces? Versículo 3 de Romanos 8. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, envió a su Hijo, ¿verdad? Una deidad. En semejanza en semejanza de carne. Ahora, vea usted lo que dice. Era Dios, pero era carne también, en semejanza de carne, del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo fue que condenó al pecado en la carne? Porque Él, tomando la forma de carne, fue el único y ha sido el único individuo y será el único individuo que va a poder cumplir 100% con la ley. 100% con la ley. Y gracias a Él, entonces, el pecado es condenado. El pecado ya no tiene ningún poder sobre usted delante del juez. Por eso ya no hay condenación. Recuerda, nos dijo, para los que están ¿en quién? En Cristo. Por eso ya no hay condenación. No porque usted sea muy bueno. Usted y yo somos unos malos pecadores. Alguna vez mi esposa me regaña porque a veces digo, somos unos cochinos pecadores. Me dice, ¿por qué tienes que usar esa frase? No la uses. ¿Ah? Pero eso éramos. No lo merecíamos. Y el Señor en su gran amor vino y cumplió con todo. Y encima de todo, nosotros, puercos pecadores, lo crucificamos y le destruimos su carne, le sacamos toda la sangre, le hicimos todo lo posible, horrible que pudiera haber. Cuando venía a rescatarnos. Vea usted. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la carne se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahora, suena un poco confuso, pero lo que está diciendo es esto. Porque Cristo pagó completamente con la carne, es como si nosotros hubiéramos pagado. Porque recuerde que Él delante del juez vino a tomar su lugar y mi lugar. Entonces Él pagó por usted y por mí. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese bien, usted me acaba de escuchar decir que
probablemente usted ha pecado y cuando se da cuenta usted se arrepiente de haber pecado. Y es uno de los síntomas o de las señales de que usted está en el Espíritu, ¿verdad? Y dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que porque el Señor Jesucristo pagó como carne por aquel pecador que somos usted y yo, arrepentidos, ahora delante de Dios Él nos ve como que continuamente caminamos en el Espíritu. ¿No se le hace hermoso? Que el Señor sabe que lo que usted hizo, recuerde lo que dijo el capítulo 7, fue su carne, no fue usted. Porque usted, el Espíritu, ya se arrepintió y está bien delante de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo pagó por usted. Por eso dice, sino conforme al Espíritu, versículo 4. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nuevamente regresamos. Si usted quiere saber si usted verdaderamente es hijo del Señor, usted analice en qué piensa más frecuentemente. Si usted encuentra que usted piensa más con frecuencia en el dinero, en que cómo va a salir adelante, cómo va a pagar, cómo puede tener otros $1,000 o 100 o 200, en que cómo le gustaría tener posesiones materiales, probablemente usted está viviendo conforme a la carne. Si usted está pensando, es una de esas, hay cosas que a veces le sorprenden a uno, ¿verdad? Acabo de encontrar ahora, me encontré una persona que dice que tiene 3 sexos y yo me quedé, ¿qué? Dice, sí, yo tengo 3 sexos. La persona estaba un poco rara, hermanos, ¿eh? Tenía los labios pintados como de violeta, el pelo pintado como de azul y se veía enferma, parecía una persona enferma en su semblante, ¿verdad? Y dice, sí, yo tengo 3 sexos, dice, soy hombre, soy mujer y soy ¿qué dijo? Poli, no sé qué. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Esas personas no tienen ni idea ni de quién son. Viven conforme a la carne 100%. 100%. Vea usted. Porque los que son de la carne, versículo 5, en las cosas de la carne piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted cree que esta parte es importante que nosotros la sepamos? Yo creo que es muy importante. Porque si Dios le dijo al apóstol Pablo que lo repitiera más de una vez, quiere decir que el Señor verdaderamente quiere que nosotros entendamos este proceso. Analícese a usted mismo. Analícese a usted. Le digo, y aclaro, ¿verdad? Yo no le dije, vea ahorita a su esposo o a su esposa y analícelo. No, 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 no. Todas las predicaciones que usted va a escuchar de mí son intentadas ¿para quién? Para cada individuo, no para que usted vaya y las aplique a otros individuos, incluyéndome yo mismo, ¿ok? Porque el ocuparse así es que continuamos en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ya entendió? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Subraye esa pequeña palabra de 3 letras, paz. Cuando yo no tengo paz, ¿estoy yo verdaderamente viviendo, confiando en el Señor? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? Ahora, una cosa es que usted se preocupe momentáneamente, ¿eh? Y otra cosa es que usted constantemente, ay, no dormí. Y luego lo encuentra, es que no dormí, es que no puedo dormir porque esto, y es que no puedo dormir porque lo otro, y es que esto, y todo el día andan así, y hay personas que todo el día le sudan las manos. Y la otra día le pregunto a un compañero, bueno, le digo, ¿has visto a un doctor? Bueno, es que sabes, es emocional. Dice, soy muy preocupón. Le digo, oye, pero pues, te vas a deshidratar así como te sudan las manos, ¿no? Acá sí se le escurre, ¿verdad? No tienen paz, porque no están viviendo en el Señor.
con esto que está sucediendo ahorita en el país, ¿verdad? No solamente de lo que está pasando con el gobierno, sino también con los trabajos. Estamos recibiendo noticias, nosotros pertenecemos a un corporativo que tienen creo que 300 compañías, y en las 300 compañías están despidiendo personal. O sea, es algo, está habiendo un efecto económico ahorita en el país. ¿Nos va a llegar a afectar? Probablemente. ¿Pero eso me debe de quitar a mí el sueño? No. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió que Él va a proveer. Y me ha proveído por los casi 100 años que tengo de vida. Entonces, ¿por qué no me va a proveer ahora en lo que me queda? Él va a cumplir. Tengo que tener paz, sabiendo que Él está en control. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Las intenciones de la carne, si usted lo quiere ver de esa manera, no quiero cambiar la palabra, ¿verdad? Nada más para que usted lo entienda mejor. Son enemistad contra Dios. Cuando usted le da rienda suelta a la carne, usted se vuelve enemigo de Dios. Y creo que si hay algo grave que alguien puede llegar a vivir, es ser enemigo de Dios. Nadie quiere ser enemigo de Dios. Nadie. ¿Verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hermanos, si tuviéramos que subrayar algo en este pasaje, sería todo el pasaje, ¿verdad? Porque todo está, qué bárbaro. Esto es doctrina, completamente doctrina, hermanos. Que usted tiene que analizarse, ¿le estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo o no? Mas vosotros, ahora no se dirige a quiénes son vosotros, los que vivimos en Cristo, vea. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene, este es un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, para que usted me entienda. Usted está viviendo espiritualmente si usted verdaderamente se entregó a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Porque cuando usted se entrega verdaderamente a Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente en ese momento en el que usted dijo, perdóname, Señor, porque pequé contra ti, te acepto como mi Salvador, el Espíritu Santo es enviado directamente a usted y saca todos aquellos espíritus que pudiera haber y ahora mora Él en usted. Mora Él en usted. Ahí es que dice, mas vosotros vivís según la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué parte tan más triste, ¿verdad? Porque cuando nosotros reconocemos que nosotros tenemos una vida en Cristo, pero me acuerdo de mi hijo o de mi hija, de mi papá, de un tío, un compañero de trabajo que quise mucho. Y digo, ellos no lo tuvieron, no fueron de Él. Es cuando viene la tristeza al cristiano. Y es cuando nosotros deberíamos de ponernos las pilas y decir, tengo que ser valiente para compartir la palabra del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Hermanos, por eso es que usted me escucha hablar a mí y decir con frecuencia, es en vano que nosotros nos preocupemos de más como cristianos cuando nos diagnostican una enfermedad del corazón, cuando nos diagnostican la diabetes, cuando nos diagnostican el cáncer. ¿Por qué? Porque ya está muerto el cuerpo. Algún escritor dijo que el humano empezó a morir en el momento en que nació. Y es verdad. Tarde o temprano vamos a morir. De una manera u otra. Tarde o temprano. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia, hermanos?
El espíritu de nosotros vive, ¿verdad? El cuerpo está muerto, pero el espíritu vive. A causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia, hermano? Que Cristo pagó por mí. Esa es la justicia. Mi deuda está pagada por alguien que sí pudo cumplir con todo y tomó mi lugar. Por eso mi espíritu ahora vive. Qué hermosa enseñanza nos está dando el apóstol Pablo. A causa, si es el espíritu de aquel que levantó, y si es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Subraye eso, hermana Lupita, específicamente usted. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿A qué cita bíblica se está refiriendo, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Cuando estamos, pero ¿cómo, hermano? ¿Quién va a resucitar que esto? ¿Quién es? Va a vivificar a los que murieron, los cuerpos. El espíritu está con el Señor, el cuerpo es el que va a vivificar. Si tiene el poder, Él los va a volver a hacer. Y ahora no va a ser de una manera pecaminosa. Ahora ahora va a ser un cuerpo santificado, que no va a tener pecado más. Porque el pecado en el que vivimos ahorita tiene que morir. Espero que usted haya hecho bastantes notas, porque con frecuencia nosotros en nuestra vida tenemos preguntas referentes a estos pasajes. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si verdaderamente esto? ¿Cómo sé si lo otro? Bueno, en este pasaje el Señor nos dio mucha enseñanza. Pero creo que la parte más valiosa de este mensaje es que nosotros nos analicemos y sepamos si verdaderamente nosotros o estamos viviendo en la carne o estoy viviendo en el espíritu. Eso es número uno. Y eso es lo más importante, porque si yo encuentro que mi inclinación es a la carne, probablemente yo no soy salvo. Y yo no estoy contado entre los que su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Pero si tú encuentras eso en este momento, que has visto este video, que estás escuchando esta predicación, quiero decirte que el Señor te ama tanto que en este momento permitió que tú escucharas este mensaje, porque te está llamando al arrepentimiento. Dice, es una oportunidad más que te doy, para que ya no sigas viviendo bajo la carne, pero ahora vivas por el Espíritu. Porque Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Pero recuerda, si tú eres encontrado culpable, condenado a muerte eterna, va a ser por tu decisión y tu única decisión, porque has sido un rebelde desobediente al llamado de Dios. El Señor en este momento te está ofreciendo que le conozcas como Salvador, que te arrepientas de tu pecado y que lo invites a vivir en tu corazón por la eternidad. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te voy a dar los elementos que tú necesitas en esta oración para que tú hables con el Señor y le pidas perdón por tus pecados. Bendito Padre Celestial, me acerco ante ti en este momento, Señor. Después de haber escuchado esta predicación que tú has tenido, entiendo, Padre Celestial, que tú me estás hablando a mí. Me pides que me analice y que sepa si estoy viviendo bajo la carne o si estoy viviendo bajo el Espíritu. Señor, he sido honesto conmigo mismo y he encontrado, Señor, que mi tendencia es la carne y que te he fallado, Señor. Reconozco que he cometido pecados de los que ahora me avergüenzo tanto. Porque sé que tuvo que pagar tu Hijo Jesucristo, tuvo que venir a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Y tomó mi lugar cuando yo no lo merecía. Gracias, Señor Jesucristo,
por hacer tal sacrificio por mí. En este momento te recibo como mi Salvador. Te acepto como mi único Salvador, Señor. Ya no quiero vivir como bajo la carne, pero ahora quiero vivir bajo tu guía, la guía del Espíritu. Padre Celestial, perdona mis pecados. Reconozco que tu Hijo Jesucristo es tu único Hijo y es el único que me podía dar la salvación. Y en obediencia a ti vino y me la dio. Lo acepto como mi Salvador. Te pido, Padre, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Me selles con el Espíritu Santo y me hagas tuyo por la eternidad. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este amado nombre y bendito nombre oro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a tener un canto. Vamos a cantar la tercera estrofa del himno número 317. Tercera estrofa del himno 317. Espero usted pueda cantar esa pequeña estrofa y le diga al Señor que usted es su hijo. Bueno, déjeme recordarle que ya las mujeres victoriosas en Cristo tienen su próxima fecha de reuniones el 18 de febrero a las 9 de la mañana. Por favor, anótelo por ahí, compártalo con aquellas amigas y hermanas que suelen ir. Y también les recuerdo que estamos orando todos los días a las 7 de la tarde. Espero no se les haya olvidado, para que el Señor añada más personas a la congregación y también para que nos den la excepción de impuestos. Si no hay nada más, por el momento vamos a ser despedidos con palabra de oración. Señor, gracias por tu hermoso mensaje, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres tan grande y maravilloso y nos has dejado, Señor, este manual, por así decirlo, que es tu misma palabra, para que te conozcamos, Señor, claramente. No eres un Dios desconocido que se esconde, sino eres un Dios que quieres que todo mundo te conozca. Te amo, Padre Celestial. Pido tu protección para la congregación, cada uno de acuerdo a la necesidad que está teniendo. Tú la conoces, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas preocupaciones que pueden generar la situación del país. Que tú traigas paz sabiendo que tú eres un Dios justo y poderoso. Y que tú, Señor, has de obrar de acuerdo a tu bondad y de acuerdo a tu misericordia y a lo que más conviene a tu reino y a cada uno de nosotros. Llévanos con bien en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, pido estas cosas. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.